Este video trata sobre el espacio biológico y quien le habla es Patricia Suárez, estudiante de cuarto semestre de Periodoncia y Osintegración de la Universidad Cooperativa de Colombia. Este artículo tiene como título Espacio biológico, parte 1, la inserción diente encía. Los autores son Álvaro Delgado, Pilar Hinarejos y Mariano Herrero. Es publicada en la revista Avances Periodon Implantol en el 2001. Se denomina espacio biológico a la unión dentogingival que ha sido descrita como una unidad funcional compuesta por el tejido conectivo de inserción de la encía y el epitelio de unión. La importancia de esta estructura radica en las consecuencias que se puede derivar de su invasión, como se verá más adelante, que puede inducir a una retracción gingival, pérdida ósea, hiperplasia gingival. Todo ello con unas graves consecuencias desde el punto de vista de la salud periodontal, como la estética gingival. Si un tratamiento restaurador requiere una preparación dentaria intracervicular, se debe estudiar el caso de forma individualizada para elaborar un correcto plan de tratamiento, analizando si se va a necesitar algún tratamiento periodontal u ortodóntico previo, porque cuando se habla del espacio biológico se tiene que tener en cuenta que es una característica morfológica gingival totalmente personal y propia de cada paciente. Por lo tanto, los valores promedios obtenidos como los de Gargolu no son aplicables. Gottlieb en 1921 y Orban realizaron estudios iniciales del epitelio y descubrieron una inserción del mismo al diente. Sicher en 1959 describió una unión dentogingival alrededor del diente que comprendía dos partes, una inserción de tejido fibroso y una inserción de epitelio. En 1962 Cohen definió la anchura biológica, que es más apropiado denominarlo espacio biológico, ya que hace referencia a la dimensión longitudinal y no transversal del tejido gingival supracrestal, como aquellos elementos del epitelio de unión y tejido conjuntivo del complejo dentogingival que ocupan el espacio comprendido entre la base del surco gingival y la cresta ósea alveolar. Basándose en Gargiulo y colaboradores, la dimensión total del tejido gingival supracrestal es de 2.4 milímetros, 2.73 si se tiene en cuenta el surco gingival. El tejido conectivo supracrestal está formado por fibroblastos, células de los vasos sanguíneos, linfáticos, terminaciones nerviosas y matriz, fibras de colágeno tipo 1 que se organizan en haces como grupos gingivodental, periosteodental, circular, alveogingival y transeptal, para que algunos forman ya parte del periodonto. El epitelio de unión se organiza como un epitelio no queratinizado, escamoso y estratificado. Está formado por queratinocitos y otras células, como son los melanocitos, las células de Merkel, linfocitos T y B, macrófagos, las células de Langerhans. A diferencia del epitelio bucal y del circular, tal vez estas no estén presentes. Es más grueso en su zona más coronal que en su zona basal, donde se produce la mitosis. Desde ahí las células migran hacia el surco gingival. El suelo de la hendidura está constituido por los elementos superiores del epitelio de unión. La adherencia epitelial real al diente se efectúa por los hemidesmosomas y la lámina basal interna,
que se adhieren a la superficie del diente, esmalte, cemento e incluso a la superficie de los implantes de titanio. La adhesión con el tejido conectivo gingival se realiza por medio de la lámina basal externa. El epitelio de unión tiene su origen embriológico en el epitelio reducido del esmalte. En el momento en que se produce la erupción dentaria, se va sustituyendo progresivamente el epitelio reducido por el de unión, avanzando dicho cambio apicalmente hasta que el diente alcanza su posición definitiva en la arcada. En la literatura se encuentran presentes dos artículos destacables respecto al estudio de la unión dentogingival que se basaron en el estudio y medición de múltiples muestras histológicas procedentes de necropsias. Está el de Gargiulo y colaboradores, en donde estudiaron 325 superficies dentarias de edades comprendidas entre los 19 y 50 años libres de patología periodontal. Y el segundo estudio es de Vasek y colaboradores, en donde estudiaron 171 superficies dentarias de edades comprendidas entre los 54 y 78 años. Entre ambos estudios existen diferencias que se deben a los distintos criterios de selección y análisis de las muestras, la edad de las muestras, la técnica del análisis histológico y la existencia o no de la patología periodontal. En el estudio de Gargiulo se destacaron las muestras con patología periodontal, mientras que en el estudio de Vasek se registraron las medidas del surco gingival, el epitelio de unión, el tejido conectivo insertado, la pérdida de inserción que corresponde con la distancia de la unión amelocementaria hasta la zona más coronal del tejido conectivo insertado. La invasión del espacio biológico. Las situaciones en las que se puede provocar una invasión del espacio biológico son las siguientes: durante el tallado, la retracción gingival, durante la toma de impresiones, la cementación de restauraciones, restauraciones sobreextendidas, electrocirugía. Las alteraciones patológicas que se pueden desarrollar por una invasión del espacio biológico son la pérdida de la cresta ósea, desarrollándose en una bolsa localizada infraósea, la recesión gingival y pérdida ósea localizada, en donde la cresta ósea está formada por un hueso cortical y una pequeña cantidad de hueso medular. Al ser tan escasa, la capacidad de osteogénesis es disminuida y eliminada en la cresta ósea. Tras una reabsorción postquirúrgica, pues es difícil su recuperación. Y encontramos también la hiperplasia gingival localizada con una mínima pérdida ósea. Este es el cuadro patológico con un mejor pronóstico a la longevidad del diente. Se da en áreas de periodonto grueso. La estética pues claramente se ve afectada y esto a menudo se va en los casos de erupción pasiva alterada cuando los márgenes de las restauraciones son realizados subgingivalmente. Si la invasión ha causado alteraciones patológicas, hay distintas opciones terapéuticas. Entre ellas encontramos el alargamiento de corona, la gingivectomía, el colgajo de reposición apical y la extrusión ortodóntica. La gingivectomía está indicada cuando la cresta ósea está a un nivel adecuado. La distancia cresta ósea encía marginal es mayor de 3 milímetros y hay suficiente encía insertada. El colgajo de reposición apical está indicado cuando se pretende exponer la superficie radicular, cuando se va a modificar un biotipo fino y festoneado y cuando se pretende el alargamiento de múltiples coronas dentarias en un sector. La extrusión ortodóntica está indicada
cuando se desea intervenir un único diente. La longitud de la raíz dentro del hueso debe ser adecuada, puesto que tras la extrusión algo de inserción se habrá sacrificado y la proporción corona-raíz debe seguir siendo correcta para permitir su posterior restauración. El diente no debe tener patologías periapical. Como conclusión, se debe tener un concepto global de lo que es el espacio biológico. No solo se debe pensar en la longitud, ya que se debe relacionar con el grosor de la encía, el biotipo periodontal y la profundidad del surco gingival, puesto que todos estos parámetros se interrelacionan. Cuando se invade la inserción gingival, generalmente se produce una alteración patológica a ese nivel con graves repercusiones. Pero no hay que olvidar que la respuesta está relacionada con la susceptibilidad del paciente frente a la enfermedad periodontal, de forma que no todos los pacientes responden de la misma manera. Dentro de la planificación de cada caso se debe valorar la necesidad de tratamiento periodontal u ortodóntico para prevenir la invasión del espacio biológico, para corregir dicha invasión si ésta ya se ha producido e incluso para tratar casos con finalidades estéticas.